saludar al maestro Ricardo Peralta, que ya llegó para hablar sin censura. El querido maestro Ricardo Peralta, como todos los miércoles, listo para abordar temas importantes, temas que no se analizan, que no se desmenuzan en otros lados. ¿Cómo estás, maestro? Te saludo con mucho gusto. Mi querido Vicente, contento de verte tan activo. Ayer tu participación, como siempre lo haces en la interlocución que tienes con la presidenta Claudia Sheinbaum, fue muy brillante. Te vi, tuve la oportunidad de verte. Para aquellos que no supieron esta última participación de Vicente, pues hizo referencia a una nimiedad absolutamente que tiene que ver con una chica que estaba simplemente en una ventana de Palacio Nacional, como si eso fuera un tema de seguridad nacional, como si eso fuera un tema nacional, pero la oposición, precisamente por no tener argumentaciones que externar para ganar electores, cuidan su valioso tiempo, invierten su valioso tiempo en este tipo de nimiedades. Así que te felicito, Vicente, sobre esto que hiciste ayer en tu comunicación, en este medio valiente que es Sin Censura. Querido Vicente, pues yo te quiero comentar acerca de un tema que también ha ocupado no solo la agenda nacional, sino la agenda internacional y que tiene que ver con el tema de los bloqueos. Hace tiempo, desde siempre, se ha buscado que los bloqueos en las vialidades de las ciudades tengan una regulación. A ver, los que hemos estado en el gobierno, los que hemos estado en el poder legislativo haciendo actividades políticas, buscamos siempre el diálogo, buscamos que la gente que tenga algo que decir tenga no solamente una mesa de trabajo, sino que tenga soluciones sobre lo que quieren externar. No es solamente cumplir con la fotografía o la narrativa de que sí está escuchando el gobierno, pero finalmente no se resuelve. El tema de los bloqueos en la Ciudad de México, pues obviamente se reducen al tráfico, a la paralización que puede tener una ciudad como nuestra gran Ciudad de México, donde si no son los taxistas, son los transportistas, manifestaciones y expresiones de toda índole, pero hay de bloqueos a bloqueos. Hablamos de este tipo de bloqueos que tienen un interés político, que tienen una trascendencia local, que en algunos casos tiene trascendencias locales y nacionales, como es el caso de los bloqueos que hacen los compañeros de la CENTE, como en su momento lo hizo el ESME, como lo han hecho todo tipo de expresiones y todo el mundo tiene derecho, pero ojo, son bloqueos que realiza la sociedad civil organizada, las organizaciones sociales, los sindicatos, quienes tienen una representación popular en favor de sus agremiados. Pero si hablamos de otro tipo de bloqueos, de los bloqueos que se hacen desde el punto de vista político para estrangular a una población. Y hablamos del ilegítimo, ilícito, cruel, despiadado bloqueo que se tiene desde principios de los años 60 a la isla de Cuba. La relación que tiene Cuba con nuestro país es muy larga. José Martí vivió 2 años en varias partes de la Ciudad de México, particularmente en la casa ubicada en San Ildefonso número 40, atrás precisamente del Colegio de San Ildefonso, en el centro de la Ciudad de México. Ahí escribió diversas obras. Ahí incluso estuvo acompañado de sus hermanas, de su padre. Ahí se sabe, algunos historiadores así lo comparten, escribió los principios de la lucha de independencia que después él encabezó en la isla de Cuba, después de una serie de domicilios que tuvo en varias partes de América Latina y después incluso en los propios Estados Unidos. Y su lógica siempre fue la defensa de la soberanía, la lucha contra la injerencia extranjera que eventualmente le dio la independencia de la colonia española, pero tuvo una premonición evidente del nivel de expansionismo
y de la propia expansión colonial que tenían los Estados Unidos frente a toda América Latina, y lo hizo saber en su momento precisamente en todos los escritos muy nutridos de vocabulario relacionado con la libertad y la lucha social. Este bloqueo se equipara en la agresión de un bloqueo económico con amenazas a otros países para evitar que la isla de Cuba tenga negocios con otros países del mundo. El intercambio del comercio internacional sofoca las economías. En un mundo completamente globalizado, creer que la autosuficiencia o la independencia de ciertos productos es lo ideal. La independencia alimentaria, la soberanía alimentaria, la soberanía energética relacionado con la independencia también de la producción de hidrocarburos, evidentemente es el ideal de cualquier pueblo, no depender del resto. Sin embargo, en un mundo como el nuestro, el intercambio de mercancías, que hoy es no solamente una realidad, una necesidad, tener que comerciar con el mundo entero, teniendo un bloqueo encima, evita que los hidrocarburos lleguen a la isla, por ende no se pueda generar energía eléctrica, no se puedan generar los mínimos satisfactores que requiere el ser humano en el mundo moderno. La generación de energía eléctrica es uno de ellos, como ya referí, pero la fabricación de fertilizantes, de insumos para la industria agropecuaria, evidentemente la fabricación de gasolinas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es, digamos que, el inicio de la afectación que han tenido la isla desde principios de los años 60 y endureciéndose cada vez más. Pareciera que toda la lucha revolucionaria, donde México siempre ha estado presente, porque después ustedes saben, sale de las costas del norte de Veracruz, de Tuxpan, Veracruz, donde yo aprendí a nadar en el mar, porque de allá es mi madre, era mi madre de Poza Rica. Entonces la playa más cercana por un lado está Casitas y por el otro lado está Tuxpan, Veracruz, y muchos de los que nos ven en esas regiones saben a lo que me refiero. De un lado Costa Esmeralda y del otro lado Tuxpan. De ahí salió el Granma, este barco que llevó a Fidel, que llevó al Che precisamente a la sierra para iniciar sus movilizaciones guerrilleras para lograr eventualmente la revolución cubana. México ha acompañado esta condición precisamente porque se cree en nuestro país sobre la defensa de la soberanía nacional. Somos también y hemos sido testigos de lo que significa defender nuestra tierra, defender la tierra latinoamericana. Hay otros bloqueos que en esta época de guerra también existen, que también han asfixiado a poblaciones enteras, como es el caso de la Franja de Gaza en Palestina. Este bloqueo en Rafah, precisamente para poder obtener las ayudas humanitarias hacia millones de personas que sufren la devastación, que sufren la ausencia de insumos médicos, de alimentos básicos para la población. Esta es una forma de exterminio, una forma de acabar con una raza, es una forma, sin duda, pues es también un holocausto que sufrieron los judíos al final de la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis, y pareciera que hoy la cúpula sionista, quien está haciendo lo necesario para que no lleguen estas ayudas, precisamente por el bloqueo de Rafah, evita que esta ayuda llegue y por ende que mantenga en una condición de hambruna a millones de personas que sufren la condición de la guerra en esa región del mundo. Otro bloqueo más, paralelo a estos tres a los que me refiero, el de Cuba, el de Rafah y sin duda el de Hormuz. Este estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% de la producción petrolera del mundo. Parece cosa menor, pero estamos hablando de la totalidad de Europa, estamos hablando de comercio internacional. Si se afecta esa parte internacional de tránsito de hidrocarburos, particularmente de petróleo, como está ocurriendo en este momento, y además
la moneda que se utiliza para poder pasar por el estrecho de Hormuz como una estrategia geopolítica por parte de Irán, pues es ahora los yuanes. Si quieren pasar por ahí tendrán que pagar en la moneda china, porque el 80% de la producción petrolera que precisamente sale de esa región se va a China. Es un juego de ajedrez donde aquí los iraníes dicen, ¿quieres pasar por aquí? Paga en esta moneda, que es la moneda que eventualmente sigue beneficiando a China en una estrategia geopolítica, insisto, donde China participa sí como un testigo invisible, pero un factor definitorio para una posible salida diplomática a este conflicto donde los Estados Unidos pareciera que no tienen la victoria y claro, venden esa narrativa como un triunfo, donde incluso habla Trump de que tiene pláticas cercanas con el gobierno iraní. Irán ya lo desmintió, dice que no hay absolutamente ningún acuerdo, ninguna plática, que no hay ninguna rendición y mucho menos una condición donde estuvieran cediendo de alguna forma su territorio. Estos tres bloqueos van entrelazados entre sí porque debiera tener una coyuntura para también levantar ese bloqueo hacia esta región de Rafah, donde se podría permitir el ingreso de apoyo humanitario a los sobrevivientes de la guerra de un país devastado de la gente de Palestina, donde vemos con mucha tristeza, con mucho dolor, el sufrimiento de niños, el sufrimiento de niñas, de miles de huérfanos, de familias devastadas, de vidas terminadas, de sueños interrumpidos, y que puede ser posible a través de este conflicto que se levante ese bloqueo cruel, deshumanizante. Y es el mismo caso de Cuba. Cuba debe saber que los mexicanos, los que queremos al pueblo cubano, los que conocemos la historia de Cuba, más allá de ideologías, la resistencia del pueblo cubano frente a un imperio que ha continuado cada década, cada cambio de mandato en los Estados Unidos, insistiendo en querer intervenir en los asuntos internos de la isla. La soberanía reside en el pueblo y las definiciones de cada pueblo residen también en la forma de gobierno, en la forma de economía y en la forma de relacionarse con otros pueblos del mundo y, por qué no decirlo, con otros gobiernos del mundo. Por eso tenemos que eliminar cualquier forma de bloqueos. Sirva la diplomacia, sirva la política nacional, la política local, la política internacional, para estorbar a los que buscan bloquear. Estorbemos a los que insisten en agraviar a otras personas, los que buscan agraviar a los pueblos pacíficos, a la gente que busca la paz en virtud de sus acciones y no a través de las armas. Nuestro país es un ejemplo de que cuando hay intervención extranjera podemos perder la mitad de nuestro territorio a manos de traidores. Tenemos que seguir fortaleciendo nuestra visión de una mexicanidad, de un nacionalismo correcto, lógico, sin llegar a una condición fascista, sino por el contrario, seguir defendiendo lo nuestro, porque así lo hizo y lo ha hecho el pueblo cubano, porque así lo hacen en el pueblo de Irán, así lo han defendido en Palestina, y el resto del planeta tiene que seguir defendiendo su soberanía. Tenemos que acabar con esos bloqueos a través de la política, del arma más poderosa que existe, que es la paz y el diálogo entre todos los actores. Muy querido Vicente, yo creo que este tema tendría que estar ya como parte de los discursos en el Congreso, debería ser parte ya de los encabezados de otros periódicos internacionales y nacionales, y por supuesto en programas como este, el tuyo, mi querido Vicente, donde tenemos que dar fin a cualquier forma de bloqueo que afecte a comunidades enteras, mi querido Vicente.
Buenos días, maestro Ricardo Peralta, es Cecilia aquí. Le comento que Vicente Serrano se encuentra en este momento trasladándose fuera de Palacio, ya que hay una manifestación de comerciantes y bueno, les han dado instrucciones de que tienen que salir de ahí, van a tener que tomar otra puerta alterna para poder salir. Pero querido maestro, es un gusto escucharlo y saber que su análisis es muy importante para que nosotros analicemos y tengamos esta conciencia más acerca de los bloqueos que están afectando a nuestras queridas naciones hermanas. Quería pedirle de favor si nos puede dar un resumen final y al final también, ¿dónde lo podemos encontrar en sus redes sociales? Con todo gusto, Ceci, pues yo los invito a esa reflexión, a la reflexión de que cualquier condición merece un tratamiento político, cualquier condición merece el trato diplomático donde el oficio de cada uno de los actores en uno y otro extremo de la mesa deben de llegar a conciliaciones. Se han conseguido tratados de paz de los más complejos en la historia de nuestro planeta. La historia de la política se refiere y tiene que caminar a través del denominador común que es el acuerdo. Habiendo acuerdo político en lo nacional y ahora lo mencionabas, bloqueos con los vendedores ambulantes, bloqueos dentro de las calles de las ciudades, de las capitales de nuestro país, de la capital de la Ciudad de México, bloqueos carreteros. ¿Qué son estos bloqueos? Son manifestaciones en búsqueda de una expresión y en búsqueda de un diálogo. Si no existe diálogo, muy difícilmente se pueden vencer estos bloqueos y hacer política de día, de noche, dormidos, hacer política. No es la política solamente para los políticos. La política es para todo el auditorio que nos ve aquí en Sin Censura, para toda la gente que convive día a día en sus centros de trabajo, en el transporte público, porque la política es el diálogo, es la resolución de conflictos, la conclusión de acuerdos y el cumplimiento de estos. Esto es muy importante, cumplir con la palabra, cumplir con estos acuerdos para que nos mantengamos en este anhelado estatus que es el estatus de la paz. Mis redes, querida Ceci, Vicente y amigos que nos ven aquí en Sin Censura, Ricard-Peralta en la red X, Ricardo Peralta Saucedo en Facebook y en Instagram, y también en TikTok, Maestro Ricardo Peralta. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una semana aquí en Sin Censura. Un abrazo para todas y para todos. Hasta pronto. Muchísimas gracias, querido maestro. La verdad que es un orgullo para mí escucharlo. Siempre es muy interesante sus análisis y bueno, le mando un abrazo hasta donde se encuentre. Le quiero decir que yo también conozco mucho esa zona de Veracruz, ya que soy de Puebla, de la Sierra Norte, y obviamente que conozco Tecolutla, Casitas, todos esos lugares. Es la playa también de los poblanos, mi querida sí, claro. Pero por supuesto, ahí también, vamos todos ahí. Qué alegría saber que es de ahí, de Poza Rica, ¿no? Sí, mi familia materna, todos son de Poza Rica, Veracruz, pero tengo familia en Papantla, tengo familia en Tuxpan, tengo familia también hacia Tecolutla, toda esa región de Casitas, de Martínez de la Torre, todo lo que es el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, tengo mucha familia materna y mi familia paterna son del norte, pero del norte del estado de Guerrero, que es la tierra caliente que hace frontera con la tierra caliente michoacana. Así que dos regiones opuestas, pero unidas con el corazón y el corazón sobre todo de la mexicanidad que nos tiene que unir a todos nosotros. Claro que sí. Bueno, pues le mandamos un saludo a todo el estado de Veracruz, que tienen unas hermosas playas, hermoso clima. Abrazote. Saludos a todo nuestro México lindo y querido y un agradecimiento especial para usted, querido maestro. Sabe que se le quiere, se le admira y respeta. Estamos en contacto entonces, cuídesenos mucho. Gracias, un saludo para todos, un saludo para ti, querida Ceci. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues les quiero comentar que en este momento todavía nos enlaza